Bien, vamos a seguir. Vamos a seguir. Hola, hola. Hola Gaby, ¿cómo estás? Bien, no puedo llegar mañana, vaya. Tranquilo, no te voy a Mañana ocupar. seguimos. Vamos a iniciar con la unidad 2. Terminamos la ¿Qué unidad estamos estudiando? ¿Comercial? comercial. Sí, vamos a arrancar con la unidad número 2 ahora. Tenemos el libro, como siempre, y el resumen y el programa. Vamos a tratar de seguir siempre el programa. Bueno, arrancamos con la Banca Central del Paraguay. Ya vimos en la lección anterior que el Banco Central, bueno, creo que 1952, ¿verdad? Creo que era la fecha de creación del Banco Central, si no estoy equivocado. Sí. A ver, no, 1952, ¿qué era? ¿Que se creó el Banco Central? Sí, 1952 se crea el Banco Central. Bien, dice la Constitución Nacional se ocupa en particular de la banca central del Estado. Leímos en la lección anterior el artículo 285, justamente, ¿verdad? Dice, la banca central es un organismo técnico que tiene la exclusividad de la emisión monetaria. O sea, ellos se encargan de la emisión del guaraní. Y de acuerdo con los objetivos de la política económica del gobierno nacional, participa con los demás organismos técnicos del Estado en la formulación, ejecución y desarrollo de la política crediticia y cambiaria, debiendo además velar por la preservación de la estabilidad monetaria. El precepto constitucional se encuentra desarrollado por la nueva Carta Orgánica que rige la institución. Entonces, como vimos, el Banco Central se ocupa de la emisión de la moneda, se ocupa de garantizar la estabilidad monetaria, ¿verdad? No está proyectando. A ver, ¿qué dice? A ver, no sé qué pasó. Saliste, ¿verdad? No sé si ahí me escuchan. No sé qué dice. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, Ahí hola, se te hola. ve tu cámara. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. ¿Por qué Estaba leyendo y no sé qué. salió tu... Salió mi navegador. Está cableando esta computadora. Verá que. Un ratito. Un ratito, un ratito. Ahí. Bueno, estaba diciendo nomás, ¿verdad? Que como vimos en la unidad anterior, el Banco Central se crea en 1952, que las funciones de este organismo del Estado están previstas en el artículo 285 de la Constitución Nacional y que principalmente su función es, por un lado, la emisión monetaria, ¿verdad? La emisión de la moneda, la estabilidad monetaria, cambiaria, ¿verdad? La preservación de la estabilidad. Son un poco en general los objetivos del Banco Central del Paraguay. Ya hablando de la ley orgánica del Banco Central, tenemos que referirnos a la ley 489/95. Dice, anterior a esto, el decreto ley 18/52 rigió por varios años el funcionamiento del importante organismo monetario, ¿verdad? Hasta la promulgación de la ley 489/95, que es actualmente la Carta Orgánica del Banco Central del Paraguay. Dicha ley prevé en su artículo 1 que es el Banco Central del Paraguay que ejercerá las funciones de banca central del Estado previstas por la Carta Magna. Entonces, lo que dice el 285 o las funciones establecidas en el 285 para la banca central del Estado son realizadas por el Banco Central del Paraguay. Según el mismo artículo, dice el Banco Central es una persona jurídica del derecho público con carácter de organismo técnico, investido de autarquía administrativa
patrimonial y de autonomía normativa. Hablamos prácticamente de una triple autonomía, ¿verdad? Autarquía administrativa, patrimonial y normativa, ¿sí? O sea, ellos se autoadministran, administran sus fondos y crean sus propias normas internas, su propio reglamento interno, ¿verdad? Sus resoluciones, hablan a través de sus resoluciones. Se ve mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Con lo de organismo técnico, quiere aludirse al hecho de que el Banco Central tiene a su cargo la complicada función de del diseño de la política económica, monetaria y económica del país. La aludida autonomía normativa surge del artículo 5 de la Carta Orgánica, según el cual el Banco Central dictará las normas reglamentarias de su competencia. Generalmente el Banco Central habla a través de sus resoluciones. Consecuentemente, para dictar reglamentos en ejecución de sus atribuciones, el Banco Central no recurrirá a la Administración Central del Estado. Autonomía significa que el ente tiene poder para darse su propia ley y regirse por ella. Por eso hablamos de esta autonomía, de esta autarquía administrativa, patrimonial y autonomía normativa. En cuanto a la autarquía administrativa y patrimonial, dispone el artículo 50 de la Carta Orgánica que la facultad de decisión del Banco Central es exclusiva en la instancia administrativa en asuntos de su competencia y que, para el cumplimiento de sus funciones, el Banco Central contará con los recursos propios y con la colaboración de todas las entidades dependientes del Estado. O sea, ellos son en sí mismos una instancia administrativa, ¿verdad? Ellos pueden tomar decisiones como administrador. Por supuesto, eso después se puede recurrir ante el Tribunal de Cuentas, etcétera, 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 ¿verdad? Por otro lado, el artículo 120 de la Carta Orgánica dispone expresamente que el patrimonio del BCP se considere jurídicamente separado de los bienes del Estado. Artículo 121 dispone que, además, que la reserva monetaria y los encajes legales son inembargables. Esto es importante, ¿verdad? La Carta Orgánica o la Ley Orgánica del Banco Central, esta que citamos hace un rato, la 489/95, dispone esta autarquía administrativa y patrimonial y dispone esa autonomía normativa. Ellos pueden crear sus propios reglamentos, ¿verdad? Ellos hablan en general a través de sus resoluciones y son en sí mismos una instancia administrativa, ¿verdad? Además, esto que leía último es muy importante, ¿verdad? Que la reserva monetaria y los encajes legales son inembargables. Bien, en cuanto a su objetivo y funciones, dice el artículo 30 de la nueva Carta Orgánica, en desarrollo del artículo 285 de la Constitución ya referido, prevé que son los objetivos fundamentales del BCP preservar y velar por la estabilidad del valor de la moneda. Eso es lo principal, ¿verdad? El valor de la moneda. Controlar la inflación y promover la eficacia y estabilidad del sistema financiero. Son los dos grandes objetivos del Banco Central. A dicho efecto, el banco tiene a su cargo la política monetaria, crediticia y cambiaria. Ellos dicen, este es el tope de interés, este es eventualmente el tipo de cambio. Ellos son los que manejan esos criterios y esos índices, ¿verdad? Emite billetes y monedas, asesora al gobierno en materia financiera, reglamenta y supervisa el funcionamiento de las instituciones financieras del país. Como ustedes saben, y como ya mencionamos también anteriormente, el Banco Central cuenta con varias divisiones. Una de ellas, la Superintendencia de Bancos, ¿verdad? Que regula, que es el ente regulador de todos los bancos.
Después tiene la Superintendencia de Seguros. Bueno, regula también todo lo que tenga que ver en materia de seguros a todas las compañías aseguradoras. Después tiene otra vez, creo que la SEDECO también es parte del Banco Central. Si no estoy equivocado. Puedo estar equivocado, pero creo que es parte también de ahí del Banco Central, ¿verdad? Entonces, tiene varias funciones. Lo primero que vimos es la política monetaria crediticia y cambiaria, ¿verdad? Dice, dicha función primordial la establece el Banco Central en coparticipación con los demás organismos del Estado. Por supuesto, la Secretaría Técnica de Planificación, hoy ya no existe Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, etc. Entre los objetivos que se asignan a la política monetaria del banco se encuentra la de estabilizar el nivel de precios. O sea, que los precios de los productos de la canasta básica no se disparen, ¿verdad? El tipo de cambio que se mantenga siempre relativamente estable. E incrementar el nivel de las reservas monetarias internacionales. Como el profesor dijo una vez en clase, esto es muy importante y tiene que ver un poco con la calificación que tiene el Paraguay, ¿verdad? Las reservas internacionales. Creo que dijo que estaban en el orden de los 10.000 millones de dólares. Siempre con el fin último de atenuar la duración y las fluctuaciones de la actividad económica del país. Claro, si Paraguay tiene una deuda baja, una deuda pública baja, una moneda estable, baja inflación y altas reservas internacionales, se considera que es un país financieramente o económicamente sólido, ¿verdad? Para el efecto, el Banco Central debe diseñar un programa monetario anual que contemple el objetivo constitucional de preservar la estabilidad monetaria. Bueno, ellos establecen metas de inflación. Si alguna vez entraron en la página del Banco Central, van a ver que dice la meta de inflación para el año 2025 y te dice la inflación del mes y el acumulado anual, el interanual, cómo está. Tal programa estará basado en los lineamientos generales de la política económica del gobierno y en las previsiones del presupuesto general de gastos para el año corriente. ¿Por qué esto es importante? Porque el presupuesto general de gasto de la nación siempre tiene que ser equilibrado en términos de que no puede exceder a la proyección de recaudación, ¿verdad? Que justamente ahora estamos en este periodo de estudio del presupuesto, ¿verdad? Cuando los distintos órganos del Estado presenten, cuando el Ejecutivo en particular presenta el proyecto de ley más importante, ¿verdad? Que es el presupuesto de gastos, este presupuesto no puede exceder en la estimación de las recaudaciones, o si no, no se va a poder financiar el gobierno. Entonces, es muy importante porque si el gobierno empieza a gastar más de lo que recauda, entramos en déficit. Habrán escuchado alguna vez esa ley de responsabilidad fiscal que permite solamente, entre comillas, un déficit de hasta el 1.5% del PIB. Entonces eso quiere decir, no podemos gastar más de lo que recaudamos, salvo un 1.5% de todo lo que producimos en el año. Ese es el déficit límite máximo, ¿verdad? Esto porque si empezamos a gastar más de lo que ingresamos, tenemos que empezar a emitir más moneda, lo cual va a provocar el aumento de la inflación. Entonces es un efecto en cadena, es que provoca un desequilibrio, ¿verdad? Bien. Asimismo, con el mismo objetivo, el Banco Central debe actuar como asesor económico financiero del gobierno y participar activamente en todas las modificaciones legales y reglamentarias que puedan incidir en el ejercicio de sus funciones, alertando sobre las disposiciones que puedan afectar a la estabilidad monetaria, que es lo que mencionábamos recién, ¿verdad? Si alguna institución quiere hacer un gasto extra, entonces no, hacer esto implica tal impacto económico, o tomar tal decisión legislativa implica tal impacto económico. Hay que tener mucho cuidado. En igual carácter corresponde al Banco Central emitir dictamen técnico previo sobre las incidencias monetarias, cambiarias y crediticias en la contratación de préstamos del extranjero para entidades del Estado. O sea, cuando el Estado quiere fondearse para un proyecto, por ejemplo, como el del Metrobús, no tiene pues superávit. A Paraguay no le sobra. Paraguay gasta siempre más de lo que recauda. Como no sobra nada, ¿cómo hacemos las obras de gobierno? Con deuda. Entonces,
el Banco Central asesora cuál es el impacto de contratar esa deuda, ¿verdad? Eso puede desequilibrar esa tasa de interés de la deuda que estamos presupuestando contratar, puede causar ciertos desequilibrios, qué sé yo. Entonces él actúa ahí como un asesor técnico, ¿verdad? En igual carácter corresponde al Banco Central emitir dictamen, dice, y que es lo que me leímos recién. Por otro lado, cabe destacar que es un importante elemento de regulación cambiaria y por ende de política monetaria. O sea, política monetaria no solamente es inflación, sino que es también estabilidad cambiaria. O sea, que el guaraní mantenga su valor ante las demás monedas. Lo constituyen las reservas monetarias internacionales, que es lo que decíamos hace rato, ¿verdad? Al respecto, el artículo 60 de la Carta Orgánica dice del Banco Central, mantendrá las reservas monetarias internacionales en los términos y condiciones que determine el directorio. Como yo mencioné, creo que actualmente está en el orden de los 10.000 millones de dólares. También con fines de regulación monetaria, el artículo 67 prevé que el Banco Central podrá, como medida de política monetaria, emitir títulos de valores de cualquier naturaleza que estime pertinente, así como negociar, readquirir o rescatar títulos emitidos, lo que no serán registrados en su activo o pasivo cuando se hallen en su poder. En este sentido, cabe acotar que ya desde el año 1990 el Banco Central ha reglamentado la emisión, circulación y rescate de las letras de regulación monetaria, importante elemento de la política económica de la emisión de monedas, de la emisión en esta área, ¿verdad? Bueno, eso en cuanto a otra facultad también que tiene, ¿verdad? La emisión de letras de cambio y, ¿cómo se llama? Títulos, ¿verdad? Títulos de crédito. Después vamos a la otra de las facultades, la emisión de monedas y billetes. Lo primero que vimos, nomás para cerrar la idea, lo primero que vimos, política monetaria, crediticia y cambiaria, ¿verdad? Una moneda estable, una moneda fuerte, baja inflación. Eso es lo primero. Lo segundo, emisión de monedas y billetes. Es la facultad exclusiva del Banco Central, la emisión de monedas y billetes. Y además, la administración y regulación de su circulación. O sea, ellos son los únicos autorizados a emitir monedas y billetes en guaraníes. Al respecto dispone el artículo 39 de la Carta Orgánica, que corresponde al Banco Central la facultad exclusiva de emitir billetes y monedas nacionales, los cuales constituyen medios de pago con fuerza cancelatoria ilimitada en todo el territorio nacional, a cuyo efecto serán recibidos por su valor nominal, o sea, por lo que dice el billete, es decir, por el valor extrínsecamente expresado. Dicho artículo también dispone que los billetes y monedas que se emitan serán garantizadas incondicionalmente por el Banco Central, o sea, esa moneda está respaldada por el Banco Central y tiene fuerza cancelatoria en todo el territorio de la República de Paraguay. Su segunda función, emitir monedas y billetes. Lo tercero, la tercera facultad o tercera función, banquero del Estado y de los demás bancos y asesor financiero del gobierno. El artículo 71 de su Carta Orgánica señala que el Banco Central ejerce las funciones de banquero y agente financiero del gobierno. Sobre el particular dispone el 74 de la misma carta que serán depositados en el Banco Central todos los fondos del Tesoro Nacional y de las entidades del gobierno central, así como los depósitos judiciales de los fondos y garantías a favor del Estado o de cualquiera de sus dependencias. Por estos depósitos el Banco Central no pagará intereses. O sea, todo el tesoro público entonces, o todo el tesoro que corresponde también a los entes descentralizados, que corresponden al Tesoro Nacional, tienen que estar depositados en el Banco Central de Paraguay. Asimismo, conforme al mismo artículo, dice el Banco Central podrá encargarse de la custodia de títulos, por ejemplo, pagarés, documentos y objetos de valor pertenecientes al Estado o a sus dependencias. Estos fondos públicos solo pueden ser depositados en los bancos y demás entidades financieras privadas mediante la autorización del Banco Central. Siempre tiene que autorizar el ente regulador. También como banquero del Estado, el Banco Central puede financiar los gastos del sector público.
Cabe destacar que la ley pone límites estrictos a dicho financiamiento, al prever que el total de los adelantos no podrá exceder el 10% de los ingresos tributarios presupuestados para ese ejercicio, ¿verdad? Esa es justamente la ley de responsabilidad fiscal, ¿verdad? O forma parte, mejor dicho, de la responsabilidad fiscal, ¿verdad? No se puede, pues, gastar más de lo que ingresa. En su carácter asesor del gobierno, según el artículo 77 de la misma carta, el Banco Central participará en toda negociación de la deuda pública externa del Estado y en general en todas las transacciones que éste realice con entidades financieras internacionales. Por eso dice que es banquero del Estado. Si el Estado quiere contraer deuda con el Fondo Monetario o con alguna banca privada, como hace Paraguay, coloca deuda, ¿verdad? Bonos. Si Paraguay quiere colocar bonos, ahí entra el Banco Central a asesorar. Esa es su facultad, ¿verdad? Ahora bien, como banco de bancos y de los demás entes financieros privados, el Banco Central debe facilitar las transacciones entre los mismos, custodiando sus reservas líquidas y realizando la función de prestamista de última instancia en los casos previstos en su carta orgánica. O sea, si algún banco se queda sin fondos, sin líquido o en amarillo, vamos a decirle, en riesgo de quedar sin fondos, para hacer frente a su refinanciamiento y qué sé yo, entonces el Banco Central de última instancia actúa de prestamista. ¿Para qué? Para la estabilidad financiera, porque es una de sus funciones. Varias disposiciones desarrollan este precepto. Así dispone el artículo 64 de la Carta Orgánica. El Banco Central podrá abrir cuentas, aceptar depósitos y prestar otros servicios propios de la banca central a los bancos financieras y otras entidades de crédito internacionales que determine por resolución. O sea, él es el banco de bancos. Cabe destacar, sin embargo, que conforme al artículo 59, el Banco Central no podrá otorgar o garantizar avales de cualquier naturaleza y bajo ninguna circunstancia al sector privado. ¿Qué es el aval? Es una garantía, ¿verdad? Por ejemplo, el banco me da a mí un aval bancario. Yo soy cliente del Banco Itaú y yo soy proveedor del Estado. Y el Estado establece dentro de su pliego de bases y condiciones que para yo poder ser un oferente a esa licitación necesito un garante, un fiador, que en caso de que yo incumpla, él vaya a responder patrimonialmente producto de mi incumplimiento. Generalmente los oferentes contratan una póliza de caución, que es una garantía porque es más barata, pero también existe el aval bancario, que es una garantía. Entonces yo fallo, el banco responde. Después el banco me cobra a mí, ¿verdad? Pero el banco responde en primera instancia. El Banco Central no puede otorgar ni garantizar ningún tipo de aval, de cualquier naturaleza, nunca. Tampoco podrá otorgar garantías o avales al gobierno central y a otras entidades públicas sin autorización expresa de la ley. Por último, es de digna mención aquí la participación del Banco Central como banca de segundo piso en el proyecto relativo al Fondo de Desarrollo Industrial. ¿Por qué? Porque actúa como banco de los bancos. Bien, esto respecto a las funciones del Banco Central. 3 son las más importantes: banquero del Estado y de los demás bancos, y asesor del gobierno. Repaso nomás si lo central, ¿verdad? La política monetaria, crediticia y bancaria, y la emisión de monedas y billetes. Son las 3 grandes funciones y facultades, ¿verdad?, del Banco Central del Paraguay. Bien, después dice nuestro programa: relaciones con los poderes del Estado, red de seguridad. Vamos a ver un poco. Acá está.
Puede ser Pío este. Porque dice, el punto 1 ya vimos, el punto 2 ya vimos. Objetivo y funciones ya vimos. Relaciones con los poderes del Estado. Más abajo. Está ese, ¿verdad? Acá está. Relación con los poderes del Estado. Dice, según el artículo 267 de la Constitución, el Banco Central rendirá cuentas al Ejecutivo y al Parlamento sobre la ejecución de las políticas a su cargo. Que hablábamos ya, la estabilidad crediticia, monetaria, qué sé yo, ¿verdad? Por su lado, la Carta Orgánica del Banco prevé que se relaciona con el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Hacienda, capaz que hoy llega a través del Ministerio de Economía. Y en el artículo 72 dispone que mantendrá informado permanentemente al Ejecutivo y el Legislativo sobre el comportamiento de los precios, empleo, comercio exterior, balanza de pagos y otros indicadores económicos. O sea, así se relaciona con el Legislativo y con el Ejecutivo. Le rinde cuentas al Ejecutivo y al Legislativo, ¿verdad?, sobre sus objetivos y sobre sus funciones, y además informa a estos poderes sobre el comportamiento de estos índices o estos indicadores macroeconómicos, ¿verdad? Cuando hablamos de la cuestión de la autonomía, dice, en el mundo financiero internacional se sostiene mayoritariamente la necesidad de conferir el máximo de autonomía posible al Banco Central, con el fin de que su programa monetario se sustraiga de las coyunturas de la política económica de gobierno. Un ejemplo claro es el Bundesbank o Banco Central de Alemania. O sea, el Banco Central del Paraguay no puede seguir la línea de la política del gobierno en materia, vamos a decir, diaria. O sea, tiene que alejarse de la influencia política, mejor dicho, ¿verdad? Tiene que concentrarse en sus objetivos, ¿verdad? Claro, él no puede manejarse según la coyuntura, ¿verdad? Él tiene que tener objetivos de corto, mediano y largo plazo. Tiene que seguir esa línea. Tiene que haber mucha independencia, ¿verdad?, del gobierno, de la coyuntura de turno. Con ello se busca, que es la función del Banco Central, que sea la de preservar la estabilidad de la moneda a fin de que no se vea arrastrada por medidas macroeconómicas que pueda adoptar el gobierno en su desmedro, ¿verdad? La experiencia demuestra que en caso contrario se tiende a la adopción de políticas como la emisión inorgánica de dinero para cubrir gastos de la administración central, lo que ineludiblemente lleva a una espiral inflacionaria de déficit, ¿verdad?, o de difícil control, mejor dicho. En nuestro país, cuestionablemente, varias disposiciones de la Carta Orgánica restringen la autonomía del Banco Central del Paraguay. Bueno, pero sí, por lo menos se puede observar a lo largo de estos últimos 20 años que el Banco Central fue consistente en sus políticas macroeconómicas, metas de inflación, política monetaria y crediticia. Independientemente a la coyuntura política, siempre se mantuvo bajo una misma línea, bastante independiente a la hora de tomar decisiones. Con ello se expone a que la política monetaria ceda ante la planificación global del gobierno de la economía del país en desmedro de la estabilidad monetaria. O sea, Paraguay se vuelve loco y quiere transformarse en 5 años. No puede contratar deuda a lo loco. No puede emitir nomás Paraguay guaraníes para poder pagar su deuda, porque eso va a provocar una serie exacto de desequilibrios, ¿verdad? Eso en cuanto a la cuestión de la autonomía. Después vamos a la cuestión dice, red de seguridad bancaria y préstamos y liquidez. ¿Puede ser, Pio? Sí, red de seguridad bancaria. No, garantía de depósito de primero. Yo no tengo ni idea. Vamos a pasar en el resumen, dice algo de garantía de depósito. Ese ya es otro capítulo. En el programa está. No. No dice nada, che.
No dicen nada. Tenemos que anotar, sí, anotar, acá. Porque no está en el libro, ¿verdad? Este punto 6, garantía de depósito. Bueno, vamos a... Está en el programa ese, Está en el programa, pero no está en el resumen. en el libro. Sí. Entonces hay que ir con el amigo Google, ¿no? No sé si va a ver en Google, esto es garantía de depósito. Hay que pagar profesor, hay que preguntarle. Vamos a preguntarle al profesor Hay que- mañana, el lunes. El lunes. Bueno, vamos a la red de seguridad bancaria y préstamos por iliquidez. Por iliquidez. Dice, el artículo 65 de la Carta Orgánica dispone, el Banco Central del Paraguay podrá comprar, vender, descontar y redescontar a los bancos, financieras y demás entidades de crédito que determine por resolución de carácter general letras de cambio, pagarés y otros títulos de crédito o documentos negociables elegibles y garantizados a entera satisfacción del Banco Central del Paraguay. El directorio del banco dictará un reglamento general en donde determine las características de los títulos admisibles y los de sus operaciones de redescuento. Consecuentemente, con dicha resolución, la resolución 2 Acta 99 de 1995 autoriza la creación de una red de seguridad bancaria y dispone que la banca central concederá préstamos a los bancos solicitantes contra entrega de documentos de crédito de su cartera, garantizados a entera satisfacción del Banco Central. O sea, el Banco Central te va a prestar la plata, pero vos tenés que garantizar que vas a devolver con ese documento, ¿verdad? Tiene que tener una aprobación. Exactamente, ¿verdad? Con esa, con este documento que dispone acá, ¿verdad? Dice, documento de crédito de su cartera garantizado ante la satisfacción del Banco Central de Paraguay, ¿verdad? La resolución 3 acta 116 extiende las disposiciones de la red de seguridad bancaria a las empresas financieras. Por su parte, el artículo 76 de la Carta Orgánica prevé lo siguiente, dice. El Banco Central de Paraguay únicamente por razones de iliquidez transitoria podrá conceder a los bancos, financieras y otras entidades de crédito préstamos o anticipos por plazos que no excedan de 90 días contra entrega de títulos de crédito u otros valores negociables elegibles y debidamente garantizados. O sea, nosotros ya decíamos lo anteriormente, ¿verdad? El Banco Central pues es el banco de bancos. Y en caso de iliquidez, excepcionalmente, ¿verdad? El Banco Central puede prestar dinero a las entidades financieras, ¿verdad? Esto en caso de iliquidez. Forma parte de la red de seguridad bancaria, porque ¿qué ocurre? Si un banco queda con iliquidez, corre riesgos de perjudicar al sistema financiero completo. Entonces lo que hace el Banco Central de última ratio, por decirlo de alguna manera, es prestar dinero a corto plazo a esa entidad contra entrega, por supuesto, de títulos de crédito, ¿verdad? Para que no se vea afectada su liquidez eventualmente y pueda seguir operando en el sistema, ¿verdad? Por eso hablamos de una red de seguridad bancaria y esos préstamos para evitar justamente problemas en la estabilidad financiera del sistema bancario. Y no habla otra vez del fondo de garantía de depósito. Bueno, al respecto puedo decir algo porque alguna noción tengo, ¿verdad? Creo que mencionamos luego en la unidad 1, ¿verdad? El Banco Central establece obligatoriamente la constitución de un fondo de garantía de depósitos, ¿verdad? Vamos a ver en Google hasta cuál es el número de jornales mínimos establecidos como fondo de garantía. Pero creo que estaba en torno a los 100 o 150 millones de guaraníes en Paraguay por ley. Eso quiere decir que si un banco eventualmente sufre de iliquidez, ¿qué pasa con los depósitos de los ahorristas? ¿Están garantizados? ¿Van a perder todos sus depósitos, sus ahorros?
La respuesta es que no, ¿verdad? Se les obliga a las instituciones financieras a tener un fondo de garantía para que puedan recuperar todo o parte de ese depósito que tenían en esa institución que eventualmente desaparece, ¿verdad? Vamos a ver un poco, fondo de garantía de depósito Paraguay. Pero en síntesis, el concepto de lo que está diciendo es básicamente eso. Creo Sí. que no hay más Acá está. nada que recordar. El Fondo de Garantía de Depósito de Paraguay es un fondo administrado por el Banco Central que protege parcialmente los ahorros de los depositantes hasta 75 salarios mínimos por persona y entidad. Para hacer nomás un cálculo, ¿verdad? 75 salarios mínimos. 218 ¿Cuánto? millones por ahí. ¿Cuánto es el salario? 3 millones. No, 2.899.000. Sí, me va por 75. Y sí. 225 millones de guaraníes. Eventualmente, por persona y por entidad, es el fondo de garantía, ¿verdad? Entonces, si vos tenés en esa entidad financiera que desaparece, que quiebra eventualmente, tenés tus ahorros por 250 millones, por lo menos vas a recuperar 225. ¿Verdad? Ese es el fondo de garantía. Por cada ahorrista y por cada entidad tiene que establecerse ese 75. Es un hasta 75 salarios mínimos, ¿verdad? Bueno, hablé de Google, eso porque no está otra vez en el... Ni en el libro. No está en el libro tampoco, cha. Y pregunté, Una consulta, compañero. Decime. Ese de garantía de depósito, esa es solamente para la entidad privada, financiera, qué sé yo, que tiene grandes empresas, por ejemplo, ¿verdad? O se puede también a lo particular también, en el sentido, por ejemplo, yo no tengo empresa, lo que sea, pero tengo el dinero suficiente para poder guardar en ese depósito, Sí, para todos, personas físicas y jurídicas. para en general. En general, personas físicas y jurídicas. Se garantiza hasta 75 salarios mínimos, ¿verdad? Por supuesto, Ok. si tenés 2 millones de guaraníes depositados, está garantizado tus 2 millones de guaraníes, ¿verdad? Esto es en caso de grandes cuentas que excedan a esa suma de 75 salarios mínimos. Bueno, pasamos ahora a el otro eje temático de la unidad 2, que es la dirección y administración del Banco Central. Dice, a la cabeza de la administración del Banco Central se encuentra el directorio. El directorio es la máxima autoridad del Banco Central, integrado por un presidente y 4 directores titulares. En total son 5. De dicho organismo administrativo depende la gerencia y el personal administrativo cuyas funciones serán precisadas más adelante. Entonces, el presidente y los miembros componen todo el directorio, ¿verdad? Nombrados, dice el presidente y los miembros del directorio del Banco Central, nombrados por el presidente de la República, por él son nombrados. Con acuerdo de la Cámara de Senadores, o sea, le nombra al presidente y los senadores le dan el ok. Los mismos duran por un periodo de 5 años, nombrando uno cada año. O sea, van venciendo uno cada año, pudiendo ser reelectos. El presidente del Banco Central será nombrado por el periodo constitucional correspondiente al del presidente de la República y a los miembros del Congreso, coincidiendo con dicho periodo. Los otros van a ir moviéndose cada un año. Los miembros del directorio deben ser paraguayos naturales, o sea, nacidos acá, mayores de 30 años, de edad de reconocida. A ver vos. Un ratito. De reconocida honorabilidad con título universitario y de probada idoneidad en materia económica y financiera. O sea, no puede ser cualquier güey corneta. Tiene que ser alguien que, por supuesto, sepa de economía, que tenga una reconocida trayectoria. El libro de comercial, ¿cuál vos tenés? el
que es el derecho bancario tomo 1. Ah, Gaby me envió otro. Es este. No, ese no es el- Tenemos que comprar entonces. Lecciones de Derecho Comercial, Contrato y Títulos de Crédito, Eugenio Jiménez Rolón. Dice. O sea, es que ese libro está más completo que el libro que tenemos como cabecera ¿De la materia? de la materia. Teras. Sí, porque nosotros, por ejemplo, para hacer trabajo práctico la vez pasada, millón tema no hay. Y si en clase seguimos el programa, con el profe, pero en el libro no está. Entonces en la clase nos dimos cuenta que no está. Y después descubrimos este libro, y acá sí están, pero no está ordenado, pero sí hay gran parte de las cosas. ¿Qué falta? ¿Qué dijiste recién que no encontramos en el libro? Te- Para ver si no hay acá. Te voy a decir, en la unidad 1, por ejemplo, no encontramos bancos offshore. Todo lo que es bancos offshore no encontramos. La definición, las consideraciones generales, la legislación aplicable en materia de bancas offshore, todo eso no estaba en el libro. Después está todo lo que es la OMC, ¿verdad? No encontramos eso tampoco. La Organización Mundial de Comercio. Pásame, ya voy a buscar ahora los puntos que faltó y te voy a pasar si es que hay para que realmente Ya podamos está. buscar este libro. Y de esta unidad lo que no está es la garantía de depósito y el fondo de garantía de depósito. La unidad, acá yo tengo apuntado también la unidad 1 que nos encontramos también, que es la Unión de Europea. Sí, pero ese no está. Pues ese no está en el programa. Ah, eso no está en el programa. Sí, no está en el programa. Bueno, entonces, hablamos de que el directorio es la máxima autoridad del Banco Central del Paraguay, ¿verdad? Se compone del presidente y los miembros del directorio, que son 4. Son nombrados por el presidente, ¿verdad? Duran 5 años de sus funciones, ¿verdad? Son paraguayos naturales mayores de 30 años. Tienen que tener título y probada idoneidad en materia económica, financiera o bancaria. Según el artículo 12, de la Carta Orgánica se dedicarán a tiempo completo al servicio exclusivo del Banco Central. Sus funciones son incompatibles con el ejercicio de otra actividad. Y Marco Aurelio, que es nuestro vicerrector. Con o sin retribución, salvo el de la docencia. No podrán desarrollar actividades de índole político-partidaria, ni ocupar cargos directivos en entidades gremiales políticas mientras se hallen en ejercicio de sus cargos. Ahí hablamos de una incompatibilidad. A tiempo completo tenés que ser miembro del directorio del Banco Central. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona el directorio? Mediante sesiones. Serán convocadas ¿por quién? Por el presidente, a pedido de uno o más directores, por lo menos, una vez por semana. El directorio podrá sesionar válidamente con el quórum de 3 directores y las resoluciones serán adoptadas por simple mayoría, o sea, la mitad más 1 de los presentes, entiendo yo. Salvo que por ley se exija mayorías especiales. El presidente tiene derecho a voto en caso de empate, decide con doble voto. Los directores y demás asistentes a las sesiones no podrán permanecer en ellas cuando se traten asuntos de su interés personal. Podrán participar en las reuniones con voz, pero sin voto, la superintendencia de bancos y el gerente general del Banco Central. Asimismo, podrán ser llamados a participar de las deliberaciones funcionarios del banco o personas extrañas cuando el directorio lo considere conveniente. Entonces, ¿cómo funciona el directorio? A través de las sesiones. Una vez por semana. Al menos 3 de los 5 tienen que estar presentes, ¿verdad? Bien. Atribuciones y deberes del directorio. El directorio se erige como órgano supremo de la administración del banco. En tal sentido, debe cumplir y hacer cumplir las disposiciones constitucionales y legales, así como su propio reglamento. O sea, cumplir lo que dispone la Constitución y la ley como objetivos y funciones del banco, como también su reglamento interno. Asimismo, debe aprobar y ejecutar los programas monetarios anuales, ejercer la potestad reglamentaria del Banco Central, ordenar la instrucción de sumario administrativo, aplicar las sanciones que sean de su atribución
y entender en los recursos administrativos que planteen ante su jurisdicción. ¿Se acuerdan del recurso jerárquico, del recurso de reconsideración? Bueno, todos ellos pueden ser aplicados ante el Banco Central porque es una autoridad o un órgano administrativo. Como órgano superior de administración, el directorio puede crear, suprimir, modificar o separar unidades y cargos administrativos. O sea, pueden crear dependencias, determinar sus funciones e interrelacionarlas y asignarles rango o jerarquía dentro de la estructura legal y orgánica del Banco Central. Ellos pueden decir, bueno, ahora vamos a juntar la superintendencia de banco con la superintendencia de seguro. Vamos a crear uno solo. ¿Para qué vamos a tener dos? O vamos a dividir la superintendencia de banco y ahora la superintendencia de casas de crédito y la superintendencia de financieras. Entonces, ellos pueden decidir eso, cómo va a funcionar. O sea, ellos tienen la potestad Sí, de ejercer siempre- la parte reglamentaria del Exacto, banco porque tienen autonomía administrativa. tienen autarquía Administrativa. patrimonial y administrativa y tienen autonomía normativa. Y como es el órgano superior, entonces puede decirlo, siempre que esté dentro de los límites de su competencia, por supuesto. También, en dicho carácter, el directorio puede designar, suspender y remover al auditor externo, al gerente y a los demás funcionarios de la institución, dictar e interpretar los reglamentos que regulan la administración del banco y los manuales de organización y funciones, dictar el estatuto del personal, las normas sobre las remuneraciones, que ganan muy bien, dicho sea de paso, el plan anual de capacitación y el programa de becas de estudio, ejercer el control de las operaciones y desenvolvimiento del Banco Central y contratar los servicios de profesionales y expertos nacionales o extranjeros. O sea, todo eso está dentro del ámbito de su competencia, ¿verdad? Además, el directorio ejecuta funciones propias inherentes a la banca central, como la fijación, reglamentación de los encajes legales, la reglamentación de las operaciones de cambios internacional y las condiciones de emisión, amortización y rescate de los títulos que se emiten en moneda nacional o en moneda extranjera, con fines de regulación monetaria, ¿verdad? También el directorio puede crear, suprimir sucursales o agencias y establecer corresponsalías del Banco Central en el país o en el extranjero. En el extranjero también. Las funciones antedichas se hallan enunciadas en detalle en el artículo 19 de su Carta Orgánica. Entonces, importante nomás mencionar, el directorio es la autoridad máxima de la institución, ¿sí? Del órgano, ¿sí? Son 4 directores y un presidente, ¿sí? Elegidos todos por el presidente de la República con acuerdo del Senado. Y duran por un periodo. Duran 5 años de sus funciones. El presidente del Banco Central tiene el mismo mandato que el presidente de la República en cuanto a su duración coinciden. Los otros son removidos son reemplazados cada un año intercalado, o sea, escalonados. Y tienen que dedicarse a tiempo completo. Y se dedican a tiempo completo. No pueden hacer otra cosa salvo la enseñanza. ¿Verdad? Bien. ¿Dónde nos queda? Ahora, espera aquí. Presidente. Está en el introducción, directorio, Fue el presidente. el presidente. La representación legal, el presidente. La representación legal del Banco Central la ejerce el presidente del directorio. Y en ese carácter, además, las atribuciones administrativas tiene a su cargo las relaciones con los poderes públicos. O sea, él es el nexo con el legislativo y con el ejecutivo. Y con las entidades bancarias, financieras y demás entidades de crédito, nacionales, extranjeras o internacionales. Consecuentemente, el presidente otorga los poderes generales y especiales respectivos y conjuntamente con el gerente general suscribe los contratos y demás actos jurídicos en representación del Banco Central, como asimismo los balances y la autorización para la emisión de billetes y valores. El presidente puede, además, resolver todos los asuntos administrativos que no sean competencia del directorio y aún
En casos urgentes puede adoptar las medidas pertinentes sometiéndolos inmediatamente a consideración posterior del directorio. O sea, esas son las facultades del presidente. En pocas palabras, es el representante del Banco Central, es el representante legal, es el nexo con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo y también el representante o el que interactúa con las entidades financieras del sector privado. ¿Verdad? Puede tomar decisiones urgentes, pero tiene que rendir cuentas inmediatamente al directorio. En cuanto a las incompatibilidades e inhabilidades, dice las personas dice conforme al artículo 13. Alguien levantó la mano, perdón. Sí, yo, disculpe por la interrupción, compañero. El presidente, como por ejemplo, que estábamos hablando, el presidente del Banco Central, por ejemplo, ellos tienen también su periodo de caducación del mandato. 5 años. 5 años también como presidente de la República. Así mismo. Coincide luego con su Pero mandato. hay diferencia que ellos tienen su propia interna de votaciones, ¿no? No. El presidente... O se rige por la votación como presidente también. Es nombrado por el periodo constitucional correspondiente al presidente de la República. Al presidente del Banco Central y a los miembros del directorio, que son cuatro, los nombra, los designa el presidente de la República con el acuerdo de la Cámara de Senadores. Así funciona, así se los elige. Santi Peña dice: yo quiero que él sea. La Cámara de Senadores le da su ok y ahí se le nombra al presidente del Banco Central. Y coincide con el periodo. Y coincide con el periodo del mandato del presidente de la República. Sí. Okay. Lo mismo ocurre con los miembros del directorio. La diferencia es que el mandato de los miembros del directorio no coincide con el mandato presidencial porque se van sustituyendo cada un año, escalonadamente. Eso es importante. Sí, muchas gracias. No hay problema, mi rey. Bien. Ahora, hablando del presidente respecto de sus incompatibilidades e inhabilidades, ¿verdad? Dice, en la Carta Orgánica se encuentran inhabilitadas o inhabilitados, mejor dicho, para ser designados presidente y directores titulares del Banco Central, primero que nada, las personas suspendidas del derecho a la ciudadanía. En segundo lugar, las personas que sean parientes entre sí dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. O sea, si el presidente del Banco Central es el hermano de uno que se está postulando para director, para miembro del directorio, no. Hay una incompatibilidad ahí, ¿verdad? Los inhibidos de bienes y los concursados y los fallidos. O sea, no pagué mi deuda en Inforcon, me inhibieron. Los concursados, tengo una empresa, me declaré en quiebra y estoy en concurso de acreedores, por ejemplo, ¿verdad? Y los fallidos. Los incapaces para ejercer el comercio y los declarados tales según las leyes. Los condenados por delitos comunes dolosos. Los condenados a inhabilitación para ejercer cargos públicos. Todos ellos no pueden ser presidente ni miembro del directorio. El artículo 14 de la Carta Orgánica alude a las incompatibilidades en el sentido de que no podrán ejercer los cargos de presidente ni directores titulares del Banco Central los accionistas, directores, gerentes o empleados de entidades bancarias u otras entidades sometidas al control de la Superintendencia de Bancos. O sea, Osvaldo Serafini, presidente del Banco GNB, no puede ser miembro del directorio ni presidente del Banco Central, porque él es el presidente del Banco GNB. Hay una incompatibilidad. Toda persona vinculada directamente o de manera comercial, económica o profesional a actividades que pudieran generar conflictos de interés en la toma de decisiones propias del directorio del Banco Central de Paraguay mientras duren dichas vinculaciones. O sea, si yo soy un inversor, tengo un fondo de inversión, no puedo ser presidente del Banco Central, ¿verdad? Hay un conflicto de interés. No puedo ser juez y parte. Bien. A excepción que ellos puedan renunciar a alguno de ellos, ¿no?
Y seguramente tiene que renunciar para poder ser compatible. Pero ambos al mismo tiempo no. Bien. Respecto de la ausencia o acefalía, suspensión y cesantía. Según el artículo 22 dice, en caso de ausencia temporal o impedimento, o cuando el cargo quedare vacante, asumirá las funciones del presidente un director electo por la mayoría del directorio, hasta que se reintegre el titular o sea nombrado un nuevo presidente. O sea, se enfermó, se internó porque tiene neumonía. Bueno, se nombra por la mayoría del directorio un nuevo presidente por el periodo de la ausencia, ¿verdad? Que si es temporal. Los miembros del Banco Central serán suspendidos en sus funciones cuando mediare auto de prisión en su contra por delitos dolosos. Había sido el presidente del Banco Central, le pegó a su señora y bueno, hay una sentencia que por violencia familiar tiene que pagar una indemnización, directamente es suspendido. El presidente y los directores cesarán de sus cargos por expiración del periodo de su designación, por supuesto, transcurrieron los 5 años, renuncia presentada al Poder Ejecutivo con comunicación a la Cámara de Senadores, yo no quiero más ser presidente ni miembro del directorio, renuncio, mal desempeño de sus funciones y comisión de delitos comunes, que es lo que mencionamos anteriormente. Son los motivos por los cuales se puede declarar la suspensión. Responsabilidad de los directores. Cuando las resoluciones del directorio contravinieren las disposiciones legales, sus miembros incurran en responsabilidad personal y solidaria, sus miembros incurrirán, en responsabilidad personal y solidaria, salvo aquel que hiciese constar en el acta respectiva su voto en disidencia. Ello concuerda con el artículo 106 de la Constitución Nacional que reza: ningún funcionario o empleado público está exento de responsabilidad en los casos de transgresiones, delitos o faltas que cometiesen en el desempeño de sus funciones. Serán personalmente responsables sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Estado, con derecho a de repetir lo pagado de lo que se llegare a abonar en tal concepto. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo director o miembro del, si yo presidente o miembro del directorio del Banco Central tomo una decisión dentro del ámbito de mis funciones, de mis facultades, sin cometer ningún delito ni ningún crimen, ¿hay responsabilidad? No, porque estoy actuando dentro del ámbito de mi competencia. Ahora bien, si yo presidente o yo miembro del directorio cometo un delito en el ejercicio de mis funciones, cometo un delito, incurro en un delito, ahí sí soy personalmente responsable frente a lo que hice. Eso es muy importante, ¿verdad? Si cometo una transgresión, un delito o una falta, me salgo de la norma como presidente o como miembro, ahí recién soy personalmente responsable. Pero si no cometí ningún delito, ni ninguna falta, ni ninguna transgresión, no hay responsabilidad personal. Ahí la responsabilidad es del Estado. Ahí es del Estado. Solamente cuando cometo delitos, falta o transgresiones, la responsabilidad es personal. Eventualmente, si entra el Estado a reparar el daño que yo produje como consecuencia de un delito, una falta o una transgresión, el Estado va a repetir en contra mía lo que pago. Eso es lo que dice, ¿verdad? Eso es muy importante. La agresión física es un delito, ¿no? ¿Ahora? Sí. No podría ser. Sí. Okay. El maltrato físico, la lesión y la lesión grave. Son 3 tipos penales. Bien. Abuso de confianza, por ejemplo, también, ¿verdad? Lesión de confianza. Creo que se llama un tipo penal. Exactamente, sí. Bueno, después vamos a hablar de la gerencia. De la gerencia general. Compete a la gerencia general, dice la administración interna del Banco Central, de acuerdo con las facultades conferidas por el directorio a las instituciones recibidas, el presidente del banco, de quien depende directamente. O sea, el gerente
administra internamente el Banco Central. Es una suerte de administrador interno, por decirlo, algunas cosas, ¿verdad? Y él tiene que cumplir las instrucciones del presidente, por supuesto. El gerente debe dedicarse al servicio exclusivo del Banco Central y a sus funciones que son incompatibles con todo otro empleo, de cualquier especie, remunerado o no, salvo la ausencia. O sea, ni el presidente, ni el miembro del directorio, ni el gerente pueden hacer otra cosa que no sea ser presidente, gerente o miembro del directorio, a excepción de enseñar. Entre otras cosas, el gerente suscribe con el presidente las actas internas y la correspondencia del Banco Central, imparte instrucciones administrativas y aplica sanciones disciplinarias al personal. Además, elabora el anteproyecto del presupuesto anual del Banco Central de acuerdo con las instrucciones del presidente. También ordena gastos conforme con las normas de ejecución del presupuesto anual del Banco Central. En caso de ausencia o impedimento, el directorio, a propuesta del presidente, designará el reemplazante del gerente general. O sea, si hay ausencia o impedimento del gerente, entonces el presidente le propone al directorio algo y el directorio, bueno, le mete, ¿verdad? Se le reemplaza al gerente. Respecto del personal, dice el artículo 27, todos los paraguayos que reúnan las exigencias de la Carta Orgánica tienen derecho a ser contratados por el Banco Central de Paraguay, sin más requisitos que el de la idoneidad. El personal del Banco Central estará sometido al régimen de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios. Yo no sé qué tan cierto es esto, porque yo una vez me postulé y te piden, por poco no te piden, no sé, tu estudio de orina por ahí para entrar en el Banco Central, ¿verdad? Millones de documentos te piden. Pero bueno, está por lo menos acá establecido así. Solamente idoneidad. Ok, con eso cerramos esta segunda parte de la unidad 2. Y ahora vamos a la tercera parte de la unidad 2, que es la superintendencia de bancos. Yo les decía hace rato, creo que era en la unidad 1, dentro del Banco Central hay distintas dependencias. La superintendencia de bancos, la superintendencia, creo que había también de valores, la superintendencia de seguros. Creo que también la SEDECO tiene una oficina dentro del Banco Central. Si no estoy equivocado, la SEDECO también tiene una oficina dentro del Banco Central. Y bueno, seguramente hay muchas otras dependencias, ¿verdad? Ok. Primeramente vamos a hablar de la superintendencia de bancos. Dice, según el artículo 30 de la Carta Orgánica del Banco Central, la superintendencia de bancos es un órgano técnico que goza de autonomía funcional, administrativa y financiera en el ejercicio de sus atribuciones. O sea, es como un órgano dentro del Banco Central autónomo. Dicho organismo tiene a su cargo la vigilancia de la aplicación del régimen normativo previsto para los bancos y las otras entidades financieras comprometidas en la ley de bancos. Como sabemos, hay una ley de bancos, creo que es del año 96, 97 por ahí, ¿verdad? La 96 para mí que es. La SEDECO no forma parte. Bueno, yo pensé que la SEDECO era parte del Banco Central, me corrijo entonces. Hay una ley de bancos. Bueno, la superintendencia de bancos lo que hace es controlar que se cumpla lo que está dispuesto en la ley y en las resoluciones luego que emanan del Banco Central del Paraguay, ¿verdad? Incluso controla las entidades que sin ser bancos, financieras o entidades de crédito realicen una o varias actividades propias de los mismos. O sea, si yo me pongo a prestar plata de manera hoy como una persona física con factura, capaz que el Banco Central me entra la superintendencia ahí de banco me entra a controlar, ¿verdad? Hola. Tengo entendido que hay una ley orgánica del banco, que es del Banco Central. Sí. Y está luego Ley General de Bancos, Financieras y otras entidades de crédito. Sí. 800 algo esa es, /96. 861/96. Ahí está, 861/96. Esto es importante. La 861/96, ley de banco. 827/96, ley de seguros.
¿sí? La 861 regula los bancos y la 827 regula las compañías de seguro. El mismo año hicieron las dos. Y la 489 es la ley orgánica del Banco Central. Y la 489 barra, ¿cuánto es ese, Gaby? 95. Barra 95, 489 barra 95, la ley orgánica del Banco Central. Del Banco Central del Del Banco Paraguay. Central, exacto. Excelente. Dice, bueno, incluso controla entidades que sin ser bancos, financieras o entidades de crédito realicen una o varias actividades propias de los mismos. Por ejemplo, prestar dinero, ¿verdad? Con lo cual se haya facultad a reglamentar e incluso intervenir casas de crédito constituidas como SRL u otros que no captan recursos del público, es decir, que no intermedian en el crédito. O sea, solamente prestan con sus propios fondos, ¿verdad? Si yo me constituyo como una EA simple ahora, una EA unipersonal, me pongo a prestar plata y emito factura, capaz que si, bueno, me va a venir acá la superintendencia de banco a intervenir si es que algo estoy haciendo mal, ¿verdad? En teoría, por lo menos es lo que dice que tienen la facultad de hacerlo. En cuanto a la designación, cesantía e incompatibilidad e inhabilidad, dice el superintendente de bancos, porque cada superintendencia tiene un superintendente otra vez, ¿verdad? Porque lo que es superintendente, lo va a hacer los Superman, más o menos. El superintendente de bancos, bajo cuya dirección y responsabilidad actuará la superintendencia, será designado por el Ejecutivo de una terna de candidatos presentada por el directorio del Banco Central. Esto es muy importante. ¿Quiénes elaboran la terna para superintendente? El directorio. Y cesará en su cargo en los mismos casos previstos para los miembros del directorio. Comisión de hechos punibles, llegó su periodo de mandato, renuncia. También tendrá también las mismas incompatibilidades e inhabilidades. O sea, solamente puede ejercer la docencia, no puede hacer nada más que ser superintendente. ¿Cuáles son las atribuciones del superintendente de bancos? Ejerce funciones propias, dice, de inspección, supervisión de entidades financieras, velando que las mismas se adecuen a los requisitos legales y reglamentarios. O sea, a la ley y los reglamentos. También dicta reglamentaciones de orden contable, de control interno y de información, como por ejemplo el Plan General y Manual de Cuentas, el cual deberán ajustarse a las contabilidades de las instituciones financieras aprobados por resolución 13 de 1994. Esto es para los contadores, ¿verdad? Hay un plan de cuentas para los bancos y financieras. Bueno, esto dicta el superintendente de banco, que así como dice Karen, está de acuerdo a los estándares internacionales. ¿Cómo se llamaba ese? Normas internacionales financieras. NIF. Cabe destacar que en cumplimiento de sus funciones, la superintendencia debe tener muy en cuenta la integración efectiva de los recursos propios de las instituciones controladas, la calidad y dispersión de los riesgos, la idoneidad del proceso de gestión, control y el cumplimiento de las obligaciones tributarias. O sea, hay que controlar que el banco no se vaya de mambo, que funcione bien, que siempre tenga liquidez, que tenga solvencia y que sea eficiente, ¿verdad? Y que pague sus impuestos. A modo de evaluación, puede observarse que la Carta Orgánica asigna a la Superintendencia de Bancos muchas responsabilidades, pero pocas atribuciones, ya que funcionalmente depende del directorio del Banco Central. Ni siquiera tiene facultades para sancionar en caso de faltas o transgresiones, lo cual se reserva exclusivamente al directorio. Por supuesto, el superintendente controla, informa y el que sanciona es el directorio. Bien, vamos a ver ahora auditoría interna y auditoría externa. Ya vamos a terminar ya. Dice auditoría interna. Las funciones de la auditoría o contralor interno del Banco Central las ejercía antes la superintendencia de bancos. Ahora, a partir de la nueva Carta Orgánica, se crea una auditoría interna que cumple esas tareas. La auditoría interna depende del directorio y ejerce la inspección y fiscalización permanente de todas las cuentas y operaciones del Banco Central. O sea,
El Banco Central tiene una auditoría que le controla a ellos, interna, y depende del directorio. Además, debe velar por el cumplimiento de las normas administrativas por parte de todas las dependencias del Banco Central, incluyendo la superintendencia. Será ejercida por un auditor designado por el directorio. O sea, el Banco Central le controla a los bancos, la financiera, la casa de crédito, la compañía de seguro, etc. Dentro del Banco Central hay una auditoría que le controla internamente a ellos también, que hagan bien su trabajo. Y aparte tienen una auditoría externa, no son parte del Banco Central, son auditores externos, que es el punto 5. Dice, el artículo 37 de la Carta Orgánica impone el control por parte de una auditoría externa. Aparte del auditor interno, hay un auditor externo, que deberá realizarse por lo menos cada 24 meses, sin perjuicio de los controles pertinentes por parte de la Contraloría General de la República. O sea, le controla auditoría interna, le controla auditoría externa y le controla la Contraloría. La auditoría externa será contratada por el directorio por medio de una licitación pública internacional con intervención de la Contraloría General. Las firmas que efectúen las ternas de auditoría no podrán prestar dicho servicio consecutivamente. O sea, siempre tiene que ser una empresa de auditoría diferente para que no haya mafia. Aparte de los controles antedichos, el Contralor de la Gestión Administrativa y Financiera y Operativa del Banco Central será ejercido por la Contraloría General de la República. O sea, podemos decir que hay 3 controles: auditoría interna, auditoría externa y Contraloría. Ellos 3 le controlan otra vez al Banco Central, que a su vez controla a los bancos y financieras. Régimen contable. El artículo 115 de la Carta Orgánica dispone que el directorio del Banco Central adoptará para la entidad un régimen contable concordante con los principios de contabilidad generalmente aceptados por el sistema financiero y acorde a la naturaleza contable. Va a ser régimen contable. Los libros de balances diarios del Banco Central serán rubricados por el Contralor General de la República. El año financiero iniciará el 1 de enero y terminará el 31 de diciembre de cada año. Como cualquier empresa. Y por último, capital, resultados y reserva. El artículo 108 de la Carta Orgánica prevé que el capital del Banco Central del Paraguay estará custodiado equivalente de moneda nacional y de los especiales de giro del Fondo Monetario por el monto del capital y reservas a la fecha de entrega en vigencia de la Carta Orgánica. No entendí. El artículo 108 de la Carta Orgánica prevé que el capital del Banco Central del Paraguay estará constituido por el equivalente en moneda nacional de los especiales de giro. Especiales de giro. Viste que es famoso tener que tener un capital, no sé, 200% del capital así integrado o constituido, y ellos tienen una ley especial. ¿Te acuerdas que vimos en Comercial 1 que ellos tenían que tener un monto estimativo de capital para poder operar? Sí. Esos son los especiales de giro. Sí. Del Fondo Monetario Internacional por el monto del capital 25, 200%, algo así. Y reservas a la fecha de entrega en vigencia de la Carta Orgánica. Al cierre de cada ejercicio se designará a la cuenta de reserva general una suma igual al 25% de las utilidades netas hasta que el monto de dicha cuenta sea igual al 200% del capital del Banco Central. Podrán constituirse también otras reservas que el directorio considere necesarias previa autorización del Ejecutivo. Y la utilidad neta son los gastos, o sea, todo lo que la ganancia que sobra después de restar todos los gastos que incurren. Y eso tiene que llegar a ser el 200%. Después de descontar, por ejemplo, las previsiones, las provisiones, todas esas cosas que son importantes dentro del banco. Porque la previsión, por ejemplo, es una estimación de lo que va a pasar. Pero ahí la provisión es la reserva de dinero que ellos tienen que tener para hacer frente a los gastos. Las pérdidas en las que el Banco Central de Paraguay incurre en un ejercicio determinado se imputarán a las reservas que se hayan constituido en ejercicios anteriores, y si ello no fuera posible, afectarán al capital de la institución.
El remanente de las utilidades netas del ejercicio, una vez efectuadas todas las deducciones previstas en los artículos anteriores, se transferirá al tesoro durante el primer trimestre después del cierre de cargo. Entonces, todo lo que ganan, lo que queda ya después de impuestos, pago todo al tesoro. ¿Te acuerdas ¿te acuerdas que yo te había explicado que, por ejemplo, en una empresa normal vos tenés que tener una reserva del 20% Y el de ellos es 200%. Así es. Por su parte, conforme al artículo 114 de la Carta Orgánica, las ganancias resultantes de cualquier valoración de los activos de las obligaciones del Banco Central deberán acreditarse en una cuenta especial denominada revaluación de la Reserva Monetaria Internacional. Sí, porque refleja la ganancia o pérdida de una empresa, ¿verdad? Por Ya. ajuste de activos. Y eso Ya. generalmente en el balance, por ejemplo, se encuentra en la parte de patrimonio neto porque habla netamente de la variación Del los patrimonio. activos. Y generalmente, por ejemplo, cuando hay un nuevo socio también dentro de la empresa, un nuevo socio implica nuevos activos fijos, nuevas inversiones, ¿entendés? Ya. Y se hace ese asiento para hacer el reajuste. Las pérdidas o ganancias que resulten de tales alteraciones no se incluirán en el cuadro de resultados del Banco Central. Las pérdidas que resulten de las anteriores alteraciones serán cubiertas por los superávits que registre la mencionada cuenta de revaluación y si no fuese suficiente se compensará con transferencias de un título no negociable del gobierno por la cuantía del déficit, si es que lo hay, ¿verdad? El superávit que resulte al final del ejercicio en la cuenta de la revaluación será aplicado a la cancelación de los títulos que se transfieren en el párrafo anterior. Bueno, medio compleja la cuestión, Porque es netamente sí, contable y de tiene lo que de tener capital, resultados y reservas, pero vale decir al final, a pocas palabras, ¿verdad? Que la ley establece cuál va a ser el destino de las utilidades y eventualmente de manera anual cómo se va al cierre de cada ejercicio, como cierto porcentaje va a ir acumulándose, ¿verdad? Hasta que ese porcentaje de utilidades sea el 200% del capital, ¿verdad? Y en líneas generales, por ejemplo, lo que refleja la ganancia o pérdida nomás, y por ajuste de activos nuevos, de activos fijos, esa cuenta que ellos utilizan, la revaluación de reserva monetaria. Ya. Bueno, con eso, señoras y señores, cerramos nuestro repasito de hoy, siendo las 8:15. Hicimos por